yo estaba en un lugar en el que estaba todo el tiempo inspirado, estaba demasiado feliz y estaba muy estimulado y empecé a darme cuenta que cuando me apasiona soy bueno, que eso es algo que en el colegio tal vez era un poco a la inversa, ¿no? Lo que viene a continuación es empezar a mover la energía, algo que yo llamo mover la energía, que es empezar a hablar con todo el mundo. En Colombia solamente hay 36 equipos, lo cual significa que solamente existen 1000 jugadores profesionales. Es la A y la B. No hay descensos ni ascensos en lo que es fútbol aficionado. Los de la A pueden bajar a la B, los de la B suben a la A, pero no hay nada debajo. Eso quiere decir que está desconectado con el fútbol aficionado. ¿Qué se puede hacer? Pues es parte de lo que nosotros estamos intentando hacer, que es cambiar con una cultura, cambiar un sistema. No va a cambiar de la noche a la mañana. Es como cambiar la política en el país, pero sí es empezar a promover buenas prácticas. Y yo creo que en la medida que exista una tercera, una cuarta división y que haya un sistema un poquito más meritocrático, de repente esto va a empezar a cambiar. ¿Cómo usted cree que manejó la duda de que lo iba a lograr? No digo que ya lo haya logrado porque sé que este no es su sueño, sino que es parte del proceso. Adelante, Felipe, un aplauso, por favor. Y el escenario es suyo. Gracias a Chanchi, a Milo, a Santiago, al equipo de Magistral por invitarme. La verdad, para mí es un honor y pues yo feliz de poder contarles un poco de mi historia. No sé si esto va a ser una clase magistral de fútbol, tal vez no lo quiero llevar hacia ese lugar técnico, sino lo que quiero hacer es contarles mi historia, contarles por qué hago lo que hago y por eso lo de emprender con propósito. Y obviamente pues vamos a hablar un poco de nuevo fútbol, que ustedes conozcan sobre el deporte y algunas cosas que seguramente no conocen. Y bueno, esa es la idea el día de hoy. Así que yo quise empezar contando mi historia desde lo más esencial, desde lo más básico, que es un niño al que le gusta jugar. Así de sencillo. Este soy yo, ahí debo tener unos 4 años, siempre con el balón de fútbol en la mano. Y desde muy chiquito entendí, obviamente esto lo fui integrando en la medida que iba creciendo, que el fútbol era un medio. Y el fútbol fue un medio en mi niñez para jugar y divertirme. Mi contexto familiar es que yo crecí en el campo, yo crecí en Cota. A los 5 años se muere mi papá. Y el fútbol para mí se vuelve un canal de diversión y de dispersión y de jugar. Entonces este soy yo, muy chiquito de niño, entendiendo el fútbol como una distracción, como un juego, en donde podía conectar con amigos, podía conectar con mi hermano mayor, con quien pues jugaba muy seguido. Y también era, yo creo que una especie de distracción para soñar y salir de mi realidad. Porque yo me imaginaba de niño jugando en un estadio, metiendo un gol con la Selección Colombia, siendo el Tino Asprilla. Entonces una vez me pinté la cara de negro con un carbón. Y para mí era como jugar y nada más que jugar. Y sí, como miles de niños en el mundo probablemente, quise ser futbolista profesional. Luego fui creciendo y pues ya era un adolescente que quería competir. Realmente me gustaba mucho competir, era deportista, soy deportista y también quería pertenecer, que creo que eso es algo que es un factor común de todos los adolescentes. Yo escogí esta foto porque para mí significa mucho. El fútbol se volvió un medio para compartir con mi abuelo, con mi hermano, obviamente con mis amigos. Está el plan del estadio. Esto fue en el año 2012 cuando Millonarios sale campeón después de 24 años, que pues para alguien que es hincha de un club de fútbol es algo realmente significativo. Y para explicarlo de una manera sencilla, para mí el estadio era la oportunidad de poder estar con mi abuelo y abrazarlo. Y abrazar a mi hermano y abrazarnos simplemente por la ocasión de un gol y sufrir juntos y alegrarnos juntos y tener unos temas de conversación tal vez muy banales, pero que al final nos conectaban. Entonces, Millonarios, que es el club de que soy hincha, para mí fue un canal para pertenecer. Después vinieron obviamente las selecciones de fútbol y eventualmente también el fútbol se vuelve para mí un medio de aventura.
de aventura y emoción. Pues para mí ir al estadio era emocionante y eventualmente empecé a ir a la Barra Brava. Alguna vez cometí una locura que todavía no entiendo mis papás cómo me dejaron, y es que me fui con el bus de la Barra Brava de Millonarios a Medellín a ver un partido contra Envigado, que perdimos 1-0. Y bueno, digamos que ahí está el fútbol como un medio en mi adolescencia. Aquí no encontré una foto, pero pues ya estoy un poco más grande y es el joven que tiene que elegir, que ya se va a graduar de la universidad. Yo pienso que uno es demasiado joven a los 18 años para escoger una carrera. Yo lo único que quería era estar cerca al fútbol y el fútbol lo veía como ese medio para convertirme en un profesional y escoger un proyecto de vida. ¿Cómo? No lo tenía muy claro. Entonces yo, la verdad, fui un buscador y estuve bastante confundido porque estuve en los Andes haciendo Derecho cuando uno podía escoger una materia en el colegio. Entonces fui a los Andes y vi Derecho. Eventualmente pensé que el periodismo deportivo iba a ser lo mío, entonces entré a la Javeriana Comunicación Social. Al semestre me salí y eventualmente entré a Administración de Empresas pensando que podía hacer una carrera un poquito más amplia que me iba a permitir pues, ir entendiendo qué quería hacer. Y en eso descubro que existe la carrera de gestión deportiva, que en ese momento no existía en Colombia, básicamente administración deportiva, y entendí que había una forma de trabajar en el fútbol desde la parte del negocio, de la administración, que muy poca información había hasta ese momento, pero pues digamos que empecé a ver que habían programas académicos de eso. Entonces me voy a Europa, ahí pongo pues Entusado, que también creo que eso juega. Aquí yo también empiezo a hablar de cómo las cosas se van dando y cómo se conectan los puntos y cómo uno también tiene que seguir la intuición, porque yo tal vez si no hubiera terminado con la novia que tenía en ese momento, pues de pronto no me hubiera forzado a irme de Colombia, entonces hubo ahí un catalizador adicional. Entonces me voy a Europa inicialmente por 6 meses, a Londres. De hecho, aquí mi amigo Nico vivía en Londres y me recibió en un sofá un par de semanas. Yo me iba 6 meses a Londres y eso se convirtió en 2 años en Barcelona. Entonces ahora entra el capítulo de Barcelona, que es la ciudad que a mí me cambió la vida, la ciudad en la que más feliz fui en mi juventud pasada. Entonces, acá a esto le llamo encontrar la vocación. Entonces, para mí es muy importante Barcelona porque por primera vez siento que estoy en el lugar correcto. Y eso es un sentimiento que yo creo que uno en la vida va teniendo y se va yendo y va teniendo y va viniendo, pero en ese momento para mí fue como sentir que estaba en el lugar en el que tenía que estar. Fue una oportunidad para expandirme, para salirme un poco de la caja, del contexto social, como de un montón de paradigmas en los que vivimos y de conectar con un entorno en el que yo estaba constantemente inspirado, porque estuve en una ciudad olímpica. Barcelona es una ciudad que la transforma el deporte. En el año 92 es elegida sede de los Juegos Olímpicos. Entonces se transforma literalmente desde la parte de infraestructura. De hecho, no sé si ustedes sabían este dato, pero la playa en Barcelona no existía. La playa la crearon en el 92. Era básicamente playa de piedras, la llenan de arena y transforman la ciudad. Entonces es una ciudad que respira deporte, es la ciudad con más gimnasios por metro cuadrado en el mundo. Y estoy en permanente contacto con personas que están estudiando gestión deportiva de diferentes partes del mundo. Estaba con un tenista iraní, con una nadadora rusa, con un alemán que le encantaba el atletismo. Mi gran amigo venezolano que también es fanático del fútbol. Habían egipcios, marroquíes, españoles. Entonces para mí fue nutrirme permanentemente y pues es una ciudad en la que me tocó afortunadamente el Barça de Messi, me tocó ver el circuito de Fórmula 1 de Montmeló, me tocó ver el ATP 500, que es un mayor de tenis importante. Entonces todo esto como para contarles que yo estaba en un lugar en el que estaba todo el tiempo inspirado, estaba demasiado feliz y estaba muy estimulado y empecé a darme cuenta que cuando me apasiona soy bueno, que eso es algo que en el colegio tal vez era un poco a la inversa, ¿no? Como que yo decía, yo no soy buen estudiante, no me gusta, no soy bueno, ¿para qué sirvo? O sea, aquí me di cuenta que
me gustaba estudiar. Cuando estaba conectado con algo que me apasiona, me gustaba estudiar, empecé a investigar. En gran parte me hice mi carrera, investigué mucho lo que me iba interesando acerca del fútbol, de la industria del fútbol, y pues realmente me pude convertir en un buen estudiante. Esta foto es de Peregrinos, que es el equipo en el que yo jugué en Barcelona, es un equipo de cuarta división catalana, y pues es un momento muy importante para mí porque luego se conecta con lo que viene más adelante, no fútbol, pero tuve la oportunidad de jugar cuarta división catalana y lo que me di cuenta al final, conectando un montón de puntos, es que el deporte tiene una influencia muy grande en la sociedad, en el bienestar, en el desarrollo económico y en un montón de elementos, y esto pues era una muestra de eso y ya van a entender un poquito más por qué. Entonces vuelvo a Bogotá en el año 2015 y es un poco traumático porque pues venía de mucha libertad, de estar en una ciudad en la que estaba muy, muy feliz, muy estimulado, y de repente empezaba mi vida profesional. Escogí esta foto porque este fue mi primer trabajo, que era un trabajo soñado. Yo trabajaba con New Link, que es una agencia de PR para la cuenta de Adidas. Hicimos el lanzamiento de la camiseta de Millonarios, entonces estaba pues muy emocionado de poder tener mi primer trabajo con Adidas, con Millonarios. Parecía un sueño. Estaba empezando nuevo fútbol, o sea, lo estábamos ideando en ese momento, y tenía que terminar mi segunda carrera, que era administración de empresas, que es la que había dejado a la mitad en Bogotá. Ya me había graduado de gestión deportiva y iba a terminar administración de empresas. Entonces empieza mi carrera profesional, sobre todo me especializo en mercado deportivo, en donde tengo la posibilidad de trabajar con relaciones públicas, luego con marcas, eventualmente con un club aficionado acá en Bogotá que se llama Clan. Termino la carrera, no la quería terminar realmente, fue en gran parte por cumplirle a mis papás, que son al final los que me pagaron la educación, y fue como, termina lo que empezaste, y yo creo que eso es una gran lección que me quedó en la vida, nunca dejar nada a medias, entonces la terminé. Y yo tenía un sueño que era trabajar en Millonarios. O sea, yo volví a Colombia con la idea de que yo quiero ser el director de mercado de Millonarios y quiero ser el presidente de Millonarios eventualmente. Y de repente me estrellé con la realidad y me generó mucha frustración encontrarme con una industria tan mediocre y tan poco profesional como la industria del fútbol acá en Colombia. Y eso se vuelve un catalizador muy importante para todo lo que viene más adelante. Aquí llega un punto importante en la historia del nacimiento de Nuevo Fútbol, que ya va a llegar ahí. Es un viaje que hace mi hermano a Uruguay, en donde conoce unos emprendedores uruguayos que están haciendo una feria de fútbol. Y me dice, Felipe, hagamos una feria de fútbol en Colombia. Esa feria de fútbol, al final no fue una feria de fútbol. Ahí empieza la historia de Nuevo Fútbol, que es la empresa que hoy lidero, mi empresa, que ya tiene casi 10 años, no sé en qué momento. Esa feria al final no iba a ser una feria, se volvió un congreso de industria. Digamos que yo también combiné todo lo que venía aprendiendo en mercado deportivo, en ese entusiasmo que tenía yo por profesionalizar la industria del fútbol, y en vez de una feria experiencial, que era la idea original, pues pasamos a hablar de un congreso, y ese congreso necesitaba un logo. Entonces necesitábamos un logo para hacer nuestro evento de los negocios del fútbol, y ese logo pues terminó siendo Nuevo Fútbol, que es hoy mi proyecto de vida. ¿Cómo sucede eso? Yo tengo la suerte de encontrarme con una persona que se llama Camilo Reyes, que siempre lo menciono, la historia de cómo nace Nuevo Fútbol, y caigo en una consultoría estratégica en la que me enseñan a construir una empresa con propósito. Una empresa con propósito partiendo de por qué quiero hacer lo que voy a hacer. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Por qué esto le puede aportar al mundo? Preguntas que podían ser incómodas, pero que nos llevaron a empezar a encontrar respuestas, en las que al final nos dimos cuenta que más que hacer un congreso, lo que queríamos crear realmente era un movimiento para transformar el fútbol en Colombia y generar impacto social. Además, en un momento de Colombia pues crucial, año 2016, 2015-2016, proceso de paz, en el que empezamos a entender que el fútbol además tiene una influencia muy grande en el país en términos de generar paz.
estaba haciendo lo contrario, estaba haciendo una industria corrupta, mal manejada, problemas de barras bravas. Entonces nosotros empezamos a pensar en un fútbol diferente, en un fútbol que realmente le aportara a la sociedad y que no fuera un fútbol pues tóxico como en el que estábamos envueltos. En esa consultoría llega esto que simplemente lo voy a mencionar muy rápido y es algo que tal vez les quisiera dejar a ustedes para que reafirmen su propósito si ya lo descubrieron y si no, que de pronto les sirva como una herramienta para ello. Es un modelo muy sencillo que se llama el Círculo de Oro de Simon Sinek, que básicamente plantea que hay un what, un how y un why. Las empresas tradicionales históricamente saben qué hacen, muy pocas saben cómo lo hacen y cuál es su valor agregado, y casi ninguna de las empresas tradicionales saben por qué lo hacen. Entonces es lo que este man plantea, que tiene un libro muy interesante que se llama Start with Why, es invertir el círculo y empezar por el por qué. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Qué es lo que me motiva? Y en la medida que yo tenga muy claro el por qué, voy a poder desarrollar la mejor propuesta de valor, que es ese how, el cómo lo voy a hacer, el proceso, y eventualmente va a tener múltiples resultados de qué voy a hacer. Y en la medida que de pronto me vayan fallando lo que hago, no importa, porque si tengo muy claro por qué hago las cosas, pues eventualmente voy a ir encontrando el camino. Y para mí fue muy importante entender ese propósito desde el 2016 y pues Nuevo Fútbol ha tenido muchas transformaciones, pero sigue vigente. Esto es una foto con mi hermano, que pues es cofundador de Nuevo Fútbol, en el año 2016, en una entrevista que nos hicieron en Win. Y pues el propósito, digamos, que estaba muy claro y era promover el desarrollo del fútbol para generar impacto, promover la profesionalización de la industria del fútbol para generar impacto. Entonces esta iniciativa de amigos, en los que inicialmente éramos varios socios, ahí está Camilo Reyes, mi hermano, Nicolás, mi primo Mauricio Cross, Andrés López, Clara Támara, y ahí estoy yo, se convierte en un proyecto de vida, sobre todo para mí, que fue quien lo priorizó dentro de sus diferentes proyectos. El primer proyecto es Cumbre Fútbol, es el congreso por el cual estábamos buscando un logo. Hacemos ese evento 4 años consecutivos, entre 2016 y 2019. Y ahí empieza para mí una etapa muy bonita porque yo estoy pivoteando todo el tiempo entre tener trabajos en los cuales no duré más de 6 meses. Mi foco siempre estaba en hacer el evento, buscar patrocinios para que el evento pudiera suceder, y la parte que a mí más me gustaba era viajar a congresos de la industria del fútbol. Fui a México, fui a Chile, fui a Argentina, a conocer personas, a ver charlas, a ver quiénes eran los referentes de la industria del fútbol en Colombia, entender qué estaba pasando con la industria del fútbol a nivel regional, y en eso, pues, simplemente invitarlos a decirles quiero que usted dé una charla en Colombia, y de esa manera empecé a curar los eventos que eventualmente fuimos haciendo, en los que teníamos de 10 a 15 speakers internacionales, donde venían presidentes de clubes de fútbol, directores de mercadeo, directores deportivos, tuvimos a gente de River, de Boca, del Barça, eventualmente tuvimos directores técnicos como Ricardo Gareca, Juan Carlos Osorio, Pablo Aimar, que hoy es campeón del mundo con la selección argentina. Y eso a mí me permitió crear una red de contactos muy grande, pero sobre todo profundizar y entender los retos y las oportunidades de la industria. Obviamente todo esto va sonando como muy fluido y que todo va funcionando, pero en un momento llegan grandes dudas, y ahí menciono como dos caminos variantes que tomé en algún momento. Y fue el primero, me puse a trabajar en una empresa de bebidas que se llamó Free Mind, que se quebró. En un momento en que yo me metí en la cabeza que estaba cansado del fútbol, duré 3 meses en esa empresa y me di cuenta que tenía que volver al fútbol inmediatamente. Me sirvió para conectar con gente emprendedora que estaba empezando una marca, y eventualmente me sirvió. Y más adelante entró a Under Armour en 2019, la marca de artículos deportivos, de indumentaria deportiva, en donde ahí ya había un afán más de tengo que pensar en mi carrera. Nuevo Fútbol no sé a dónde va, sí, tengo un propósito, sí, he hecho unos eventos
de puta madre, conozco un montón de gente, pero ya tengo que ponerme serio, tengo que empezar a ganar algo de plata, entonces voy a hacer una carrera en mercado deportivo y salió una vacante en Under Armour y en el año 2019 me empleé y lo que terminó pasando es que Nuevo Fútbol se empezó a pagar, porque realmente pues, yo era la persona que estaba al frente de la empresa, mis socios todos tenían su trabajo, todos tenían sus prioridades. Estábamos preparándonos para la 5ª edición de la cumbre, que era en el año 2020. Yo, mientras tanto, estaba en Under Armour siendo absolutamente infeliz. De hecho, sufrí un tema de acoso laboral, tuve un jefe abusivo que me matoneó psicológicamente, me hizo sentir pequeñito, malo, que no servía, bueno. Y además se me estaba desconectando de mi propósito. Estaba haciendo algo que realmente no me gustaba. Yo manejaba a los deportistas, a los influenciadores de Under Armour. Y aparte de interactuar con Valerio Domínguez, no había nada más emocionante. Entonces llegó un punto en el que pues, esto ya no era sostenible y en febrero, el 27 de febrero del 2020 se me adelantaron. Yo estaba pensando en renunciar y me dijeron, maestro, usted no sirve para esto. Y me ayudaron un montón, la verdad, porque sentí una frustración enorme, pero realmente pues, fue como una liberación y dije, ¿qué putas estaba haciendo? Yo me voy a dedicar a lo mío, no fútbol, voy a hacer la cumbre, la 5ª edición, 2020, y a los 15 días empezó la pandemia. Y fue lo mejor que me pasó, la verdad. Porque pude empezar, y ahí le taché el de nuevo, porque en realidad yo siento que es como empezar nuevo, como empezar con una energía nueva, conectando un montón de cosas que ya había hecho, que eventualmente las empecé a capitalizar. Entonces lo primero que hice fue decir, yo me tengo que independizar de mis socios, porque la empresa realmente no funcionaba, era una iniciativa de amigos, hacíamos un evento una vez al año, y tenía clarísimo que tenía que independizarme y seguir adelante por mi propia cuenta, como ni idea, pero yo ahorita voy a ir solo. Entonces les dije, liquidemos la empresa, aquí no hay nada más que unas marcas registradas, una buena historia que contar, pero pues yo voy a seguir solo. Y fueron ellos los que me dijeron, no, quédese con las marcas, lleguemos a un acuerdo y pues hágale para adelante y ya está. Entonces llegamos a ese acuerdo y quedé yo como único socio de Nuevo Fútbol y ahí arranca esta nueva etapa en la que yo empecé a sentir una seguridad increíble. A pesar de que no tenía nada de ingresos, creo que la pandemia en eso pues, me ayudó y fui muy afortunado porque tuve la oportunidad de estar en la casa de mis papás sin tener un arriendo que pagar y digamos que tenía esas facilidades, pero yo sentía que estaba por el camino que era. De hecho, en algún momento me llega una propuesta para ser el director de Mercado de la América de Cali y me acuerdo el día perfecto en que me llaman y yo digo, no, con una tranquilidad absoluta, dejando un sueño que tal vez en un momento era un sueño. Yo quería ser el director de Mercado de Millonarios, ahora estaba la América, que era un equipo grande, lo que sea. Y dije, no, yo estoy en lo mío, estoy creando algo que no sé dónde me va a llevar, pero yo estoy bien acá. Y supe decir que no y supe enfocarme. Lo que viene a continuación es empezar a mover la energía, algo que yo llamo mover la energía, que es empezar a hablar con todo el mundo. Empecé a investigar quién estaba trabajando en fútbol, me empecé a encontrar con un montón de colombianos que trabajaban en el Bayern Múnich, en el Barça, también los que trabajaban en clubes de fútbol en Colombia. Empecé a conectar, como a reactivar esa parte mía de conectar con la gente. De hecho, armé un grupo de WhatsApp de la industria del fútbol acá en Colombia. Se llama PUFC, Profesionales Unidos por el Fútbol Colombiano. Una vergüenza, pero bueno, lo que hice fue como reunir gente joven que quería transformar el fútbol en Colombia como yo y empecé a conectar y empecé a intercambiar muchas ideas, entender lo que estaba haciendo la gente en sus diferentes roles y clubes y empresas, todo enfocado en fútbol. Tenía obviamente que rebuscármela ya, pues en un punto salí de la casa de mis papás en la pandemia, volví a mi apartamento, tenía que tener algún ingreso. En todas estas conversaciones me sale la oportunidad de ser profesor en la Sergio Arboleda, entonces doy una clase en la Sergio Arboleda de gestión deportiva
en pregrado durante un año. Le manejé las redes a un arquero de fútbol que se estaba retirando, que se llama José Cuadrado, que era el arquero nacional en ese momento. Me invitaron a la Junta Directiva de Fútbol Pacífico, que es la fundación de un amigo que trabaja en Tumaco, la ESCOR. Y con esos 3 trabajos me ganaba 900.000 pesos. Y pues con eso, la verdad, estaba suficiente. Y como en un movimiento, yo sabía que estaba creando algo y que iba a pasar algo eventualmente. Tenía muchas ideas, obviamente la Cumbre Fútbol era lo que yo sabía hacer, entonces en 2020 hice una versión virtual de uno más de los miles de eventos virtuales que hubo ese año, con Juan Pablo Sorín, que es exjugador de la selección argentina. Lo volví socio del evento, hicimos el evento virtual, la verdad fue un fiasco, pero pues me sirvió para hacer algo en 2020. Y eventualmente conocí a quien sería mi nuevo socio, que es este personaje de acá, se llama Juan José Pavón, con quien empezamos a tener una muy buena conexión. Yo digo que las sociedades al final no son muy diferentes al amor, a encontrar pareja, porque aquí hay una etapa de coqueteo, de entenderse, de intercambiar ideas, como nos estamos entendiendo, bacano, y eventualmente uno se empieza como a enamorar y eso se empieza a convertir en un proyecto y eventualmente pues ese proyecto surgió, que ya va a llegar allá. Entonces yo conocí a Pavón, que pues hoy es ante todo un gran amigo, somos los 2 socios de Nuevo Fútbol y antes de que se volvieran, de que nos casáramos, en la etapa en que estábamos de novios, yo tuve la posibilidad de irme a México y todo este movimiento y hablar con gente y el grupo de WhatsApp y todos estos trabajos que tenía, dije, bueno, hay una posibilidad de irme a México a llevar la empresa de mi hermano. Mi hermano en ese momento tenía una empresa de tecnología aplicada al fútbol que se llamó Scouting Labs y me hizo mucho sentido que, a pesar de Nuevo Fútbol y el propósito y demás, me hizo mucho sentido irme a México y empezar esa empresa allá y hacer un desarrollo comercial y también quería como volver a salir, volver a sentir eso que sentí cuando me fui a Barcelona. Pero ya había una idea con este socio con el que estábamos coqueteándonos y era hacer un torneo de fútbol. Y esto es algo que yo en realidad muy pocas veces he contado, pero hoy me pareció bacano contarlo. Y es que yo tuve una terapia de respuesta espiritual y le pregunté a Los Ángeles, ¿qué hacer? ¿Me voy a México o hago un torneo de fútbol? Y la respuesta fue muy clara. Torneo de fútbol. Y la verdad, no sé si fueron Los Ángeles o lo que sea, pero al final para mí fue la intuición. Y cuando yo recibí esa respuesta, dije, me voy a muerte con mi torneo de fútbol, que no sé a dónde me va a llevar, pero que estaba muy bien fundamentado. Y ese torneo de fútbol fue la Copa Trinche y ahí empieza lo que yo llamo la segunda etapa de Nuevo Fútbol, que es el Nuevo Fútbol 2.0, donde el propósito está más firme que nunca de transformar el fútbol en el país. Este torneo de fútbol pues parte de identificar un problema y una necesidad que es la tercera división. En este país solamente hay 2 divisiones, ya eso lo vamos a mostrar más adelante. Y empiezo no solamente pues con la idea de hacer un torneo de fútbol, sino empiezo a hacer activismo. Me involucro con una asociación que se llama la ACFA, la Asociación Colombiana de Clubes Aficionados, la Asociación Colombiana de Clubes de Fútbol Aficionado. Es como la guerrilla del fútbol, la verdad. Sí, le peleaban a la federación, a la de fútbol, y un día me senté con ellos y me dijeron, no, es que nosotros queremos hacer la tercera división y vamos a radicar un proyecto. Y yo me senté con ellos y les dije, la verdad es que yo creo que Colombia no necesita una tercera división, necesita una tercera, una cuarta, una quinta división. Lo que necesitamos es articular el fútbol aficionado con el fútbol profesional. Me copiaron, les encantó, radicamos un proyecto de 120 páginas y al final ellos lo firmaron como la ACFA, no nos incluyeron, pues no me incluyeron a mí, no incluyeron a Nuevo Fútbol, lo radicaron y ahí pues sentí una frustración muy grande, pero al mismo tiempo dije, pues voy a tomar acción por mi propia cuenta y voy a hacer un torneo que se parezca lo más a una tercera división. Entonces aquí se empieza a conectar puntos. Menciono Peregrinos porque cuando yo jugué en cuarta división catalana, esa es la 8ª división del fútbol en España, es lo que a mí me da la noción de la importancia de que el fútbol esté articulado, lo aficionado con lo profesional. Ya lo van a ver más adelante un poquito más claro.
Y con toda la experiencia que tenía en mercadeo, sobre todo en lo que había hecho en Cumbre Fútbol en los años pasados, de conseguir patrocinios, de organizar eventos, también la experiencia que había tenido en PR, y el propósito vigente fue que empecé a diseñar lo que sería la Copa Trinche. Entonces este es un pequeño video, no sé si esto es muy ordenado, pero bueno, este es un pequeño video de en lo que se convirtió Nuevo Fútbol en el año, esto ya era el 2023. Entonces nace la Copa Trinche y aquí pues voy a contarles un poco más al detalle porque sé que de pronto es lo que más curiosidad podía generar. ¿Y cómo nace la Copa Trinche? Nosotros realmente en esta nueva etapa de Nuevo Fútbol, en la que yo decido no irme a México y me asocio finalmente con Juan José, pues realmente nosotros empezamos con un logo, que fue este, el primer logo de la Copa Trinche, que nos costó 300.000 pesos, lo hizo un amigo. Y no teníamos nada más, o sea, no hicimos ninguna inversión, cero inversión y todo pues nuestra experiencia, nuestro capital humano. Entonces, ¿cómo pasamos de esto a esto? Que fue una foto de la final que tuvimos el pasado 2 de junio, esto, que además a mí me emocionó mucho porque empecé a ver que se están creando hinchadas de fútbol aficionado, eso es algo muy bonito. Esto es en Caldas, 7.000 personas en un estadio viendo la final de Chinchiná contra Manizales. Entonces todo parte pues de un contexto que ya les había anticipado algo y ahora sí les empiezo a explicar un poco más de cómo funciona el fútbol en Colombia y todas las preguntas que tengan me las pueden hacer. En Colombia solamente hay 36 equipos, lo cual significa que solamente existen 1.000 jugadores profesionales. Es la A y la B. No hay descensos ni ascensos en lo que es fútbol aficionado. Los de la A pueden bajar a la B, los de la B suben a la A, pero no hay nada debajo. Eso quiere decir que está desconectado con el fútbol aficionado. Entonces, se empieza a hablar de la necesidad de una tercera división, en donde el objetivo pues es para nosotros, y nuestra propuesta era fortalecer el fútbol desde la base, imaginándonos una pirámide, para poder implementar un sistema que fuera meritocrático. Y aquí vuelvo a Peregrinos. Yo cuando jugué la 4ª división catalana, que era la 8ª división del fútbol en España, yo pertenecía al sistema. El equipo en el que yo jugaba, que se llamaba Peregrinos, el dueño, si quisiera, empezaría a invertir y de pronto de 4ª división algún día pasaría a 3ª división catalana y a 2ª división catalana y a 1ª división catalana y luego a 4ª nacional, 3ª nacional, 2ª y de pronto en 20 años, 30 años después de haberse gastado muchos millones de euros podría jugar contra el Barça y el Madrid. Entonces, ¿qué significa eso? Que es un sistema meritocrático en donde se premian los buenos proyectos que eventualmente van a ascender y los malos proyectos van a descender. En Colombia el sistema es cerrado. Entonces, por eso el fútbol es tan mediocre y hay unas condiciones tan malas para los futbolistas, en donde la mayoría de futbolistas en el país se ganan el salario mínimo en la 2ª división. Si usted no se quiere ganar el salario mínimo, bueno, váyase porque en fila van a haber muchos que quieren poder estar en su lugar. Digamos que ahí hay un aprovechamiento como de ese sistema, que al final pues es un sistema cerrado, que responde a los intereses de unos pocos, y así es como funciona el fútbol de clubes en el país.
¿Cómo funciona el fútbol aficionado? Maldo, pues primero felicitarlo, muy chévere todo, y pues por ser hincha de Millos también. Digamos que hay un tema que, pues según lo que yo entiendo, y pues también como aficionado al fútbol, que no sé si pues de pronto usted tenga conocimiento que pasó como en la época Gamero en Millonarios, y es de pronto que hay como cierta rosca, por llamarlo así, para que los jugadores de abajo de las inferiores logren llegar a la profesional, y que pues en ese momento se habló que se podía, digamos, como llegar a pagar un extra para que ese jugador llegara. Entonces, pues un poco es con su experiencia, qué conoce del tema y qué se puede hacer, digamos, dentro de ese mundo para poder pues como combatir ese estilo como de corrupción que se está llegando al fútbol profesional. Gracias, buena pregunta. La verdad es que el fútbol es muy diferente a cómo funciona una sociedad, es un termómetro de la sociedad, es un espejo de la política. Y en la medida que haya un sistema deficiente y mediocre como en el que estamos, pues se da para que haya muy malas prácticas. Y la verdad es que el sistema del fútbol está bien podrido, hay mucha corrupción, se dan ese tipo de prácticas en las que entrenadores le cobran al jugador para que debute. El problema de los agentes también de fútbol es complicado, donde ellos también pues, pueden acabar la carrera de un jugador si no firma con ellos. Hay abusos también laborales con los futbolistas. Hay muy malas prácticas y acá pues, uno podría quedarse hablando de todo esto. Pues sin ir tan lejos, hace poquito había una foto del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol tras las rejas porque se puso a pegarle a un logístico en la final de la Copa América en Miami. Entonces la verdad sí está muy jodido. ¿Qué se puede hacer? Pues es parte de lo que nosotros estamos intentando hacer, que es cambiar como una cultura, cambiar un sistema. No va a cambiar de la noche a la mañana, es como cambiar la política en el país, pero sí es empezar a promover buenas prácticas. Y yo creo que en la medida que exista una tercera, una cuarta división y que haya un sistema un poquito más meritocrático, de repente esto va a empezar a cambiar. Pero la verdad, creo que no le respondí, no hay una solución como puntual a esto, o por lo menos inmediata. Se estaba contando, entonces el fútbol en Colombia tiene la Federación Colombiana de Fútbol, que es la que maneja las selecciones y es como la organización paraguas, de la cual es presidente Ramón Yesurún. Y luego tenemos como dos hermanas, que es la DIMAYOR, la que les hablé antes, 36 equipos de fútbol profesional. La DIMAYOR es fútbol profesional. Y la hermana es la DIFútbol, que es la que organiza el fútbol aficionado del país. Y la verdad lo hace de una manera bastante mediocre. Ellos organizan el fútbol a través de 36 ligas departamentales. Entonces, en Bogotá está la Liga de Bogotá, la Liga de Antioquia, la Liga del Valle, la Liga del Atlántico. Las ligas de fútbol organizan el fútbol local de escuelas, digamos lo que se llama el fútbol federado. Y la DIFútbol organiza ya directamente lo que son los torneos nacionales. Y esta organización está liderada por una persona que se llama Álvaro González Alzate, que es la persona que tiene más poder en el fútbol en Colombia. Digamos que nosotros empezamos a identificar que los torneos que organiza la DIFútbol tienen costos muy altos y prácticamente no están dando nada a cambio. Entonces las inscripciones a los torneos eran altísimas, no les dan uniforme, no les dan hidratación, las canchas las tienen que pagar adicionales, tienen que pagar los árbitros adicionales, es decir, yo pago 10 millones de pesos y simplemente estoy pagando un cupo, no me están dando nada más. Yo tengo que ir cada vez que juegue, pagar a los árbitros, tener mi propia cancha y prácticamente no hay premios. A veces hay un trofeo de plástico, hay un torneo que se llama la Primera C, que no tiene ascensos, que es como el gran torneo que hace la DIFútbol, en la que dan un premio grande, pero solamente al ganador y participan 300 equipos. Entonces, nosotros empezamos a entender esto. Luego está todo el fútbol, lo que ya se llama el fútbol pirata, que es el fútbol que no es federado, el fútbol de los torneos más informales, que tienen algo en común y es que pues, son muy informales, son organizados por personas que vienen del fútbol, eso no está mal al final, son simplemente líderes comunitarios que organizan su torneo. Y aquí llegan todos estos futbolistas que no pudieron ser profesionales, que les llaman los piratas, que son jugadores semiprofesionales que cobran por jugar, y ahí se arman unos torneos que pueden llegar a ser muy tradicionales y muy icónicos en las ciudades, pero
había una informalidad muy grande y también se generaba desconfianza porque muchas veces aparecía un torneo que decía vamos a pagar un premio de 100 millones de pesos y el equipo que ganaba no le pagaban el premio, entonces había demasiada informalidad. Entonces nosotros la oportunidad que identificamos fue una combinación, aquí con esto lo trato de explicar de manera muy sencilla, y es, esta foto no es de la Trinche, esta foto es de un torneo que se llama el Octagonal del Olaya, la Copa Amistad del Sur, es un torneo que existe hace 60 años, nosotros no nos inventamos el fútbol aficionado, esto existe hace mucho tiempo, se hace en el barrio Olaya Herrera, al sur de Bogotá, un estadio en el que se reúnen en diciembre, este es un torneo que dura un mes, participan solamente 8 equipos y van 10.000 personas a tomar cerveza y comer lechona. Y para mí eso era igual a un potencial comercial impresionante. La posibilidad de traer marcas, ahí digamos que también tenía mi cabeza de mercado deportivo, mi socio venía de Páramo Presenta con una experiencia grande en activación de marcas, en organización de eventos. Entonces vimos un potencial comercial divino en el fútbol aficionado. Y por otro lado, pues todo el cuento que ya les eché, la necesidad de una tercera división, el sistema de competencia meritocrático y poder empezar a darle oportunidades a miles de futbolistas y equipos aficionados que se quedan por fuera del sistema en un torneo mejor organizado. Entonces, estas dos variables, le llamo Olaya 2.0 porque en un principio nuestra idea era comprar el Olaya. Es una idea de mi socio que no tenía ni pies ni cabeza porque creo que eso no se puede comprar. Pero eventualmente pues hagamos un torneo que tenga todas las condiciones para poderse parecer a una tercera división. Entonces, esto muy rápido, así se ve el fútbol en Colombia, en donde toda la atención mediática de la organización está en lo profesional, donde está la Selección Colombia, que todos somos hinchas de la selección cuando juega, la DIMAYOR con sus 36 equipos, algunos menos lo siguen, y el fútbol aficionado, un territorio desconocido, relegado, totalmente condenado a la informalidad. Cuando realmente así es que se ve el fútbol en el país en cuanto al tamaño. 2 divisiones, 36 equipos, solo 1.000 profesionales en el fútbol profesional, cuando hay una base en la que existen más de 5.000 clubes aficionados, más de 9.000 equipos, más de 250.000 futbolistas federados, es decir que esos 250.000 son jugadores que intentan ser profesionales y estar aquí. Entonces imagínense que el 99% de los que lo intentan son desechados por el sistema. Un jugador en Colombia a sus 21, 22 años, y eso es muy triste y muy cruel, dice yo estoy viejo para el fútbol, yo ya no sirvo. Y todos esos pelados quedan pues a la deriva, habiendo estado 10 años en un proceso de formación, muchas veces yéndose de un Tumaco, de un Quibdó, un Buenaventura a probar suerte en Cali, en Bogotá, en Medellín, y cuando a los 20 años le dicen no, usted no sirve, usted no va a jugar profesional, estos pelados han dejado de estudiar, están frustrados, no saben qué hacer con su vida, vuelven a sus regiones y están muy vulnerables en un país en el que hay alta presencia de conflicto armado y realmente el sistema no aportó a que ellos pues pudieran encontrar un propósito, una vocación, más allá de ser profesionales o no. Entonces ahí hay una problemática muy grande y nosotros nos quisimos enfocar en eso, en la base, en desarrollar la base del fútbol en un país en el que, según datos de la FIFA, el 7% de la población juega fútbol, son más de 3 millones de personas. Estos son unos datos que creo que poca gente conoce, son del CIES, que es el observatorio de la FIFA, y para mí son absolutamente reveladores, impresionantes, y es que, no sé si ustedes sabían que somos el 4º país del mundo con más jugadores profesionales. Y si ustedes ven esta lista, hay algo en común, y es que la mayoría de equipos, menos Serbia y Japón, han llegado a una final del mundo. Son subcampeones o son campeones. Eso es un estudio que se hace en 132 ligas de 93 países. Se estudió en 55.000 nacionalidades. Colombia, paradójicamente, a pesar de que tiene un sistema profesional tan chiquito, tiene pues más de 500, 400 jugadores jugando fuera del país, lo que nos convierte en una potencia mundial de fútbol, a pesar de lo mediocre que es el fútbol acá en el país. El 6º país con más jugadores expatriados. También ve a la tabla, detrás de Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España, todos campeones del mundo, es decir, jugadores que se tienen que ir del país a jugar en otras ligas, son 448, este estudio es del 2023, igual esto yo creo que ha incrementado, porque de hecho
somos el segundo país que más crece. Entre 2017 y 2023, solo después de Francia, aumentamos 147 jugadores que juegan fuera del país. Eso puede sonar poquito, pero al final es una muestra muy grande y somos el segundo país del mundo que más crece. También un análisis que se hace en 135 ligas. Entonces, pues, ¿qué significa esto? Que en Colombia hay demasiado talento y muy pocas oportunidades. Demasiado talento y muy poca visibilidad. Entonces, de eso nosotros nos agarramos para poder hacer lo que estamos haciendo. Este es un estudio que nosotros hicimos también, en el que nos encontramos que en Colombia, entre el 2013 y el 2014 y 2023, un periodo de 10 años, en Colombia se vendieron 268 millones de dólares en futbolistas. De Colombia al exterior. Es decir, eso es una industria de exportación de talento. Clubes que directamente vendieron jugadores del país a Europa. El número 1 es Miguel Borja, que fue el Junior a Palmeiras por 12 millones de dólares. Lucho Díaz, que fue el Junior al Porto por 7 millones de dólares. Y esto lo más impresionante es que no cuentan las segundas ventas. ¿Qué son las segundas ventas? Cuando el Porto se lo compra al Junior por 7 millones, no compró el 100% de los derechos de Lucho. Compró como el, no sé, 70, 80. Ese 20 sigue siendo del Junior. Cuando el Porto se lo vende al Liverpool por 60 millones de dólares, al Junior le entraron varios miles de millones de pesos, como unos 5 millones de dólares adicionales. Entonces, esto es para mostrar que en Colombia, de nuevo, hay demasiado talento y lo que a nosotros también nos moviliza y de alguna manera, no quiero decir nos frustra, pero sí nos muestra que estamos haciendo algo que realmente tiene valor, es que esa plata no la vemos. No se ve reinvertida en infraestructura, ni en educación, ni en oportunidades. Entonces, al final, cada quien hace lo que quiera con su plata, el fútbol es privado, pero esto deja en evidencia que los dueños del fútbol, los dueños de los equipos, que son los que están desarrollando este negocio, no entienden por qué lo están haciendo, no entienden el impacto que esto puede tener en la sociedad, en la que, imagínense con esa plata, las canchas que se podrían construir en zonas rurales del país, podrían invertirse en formación de entrenadores, sobre todo en la Colombia rural, que es de donde más futbolistas salen. Lucho viene de Barracas, La Guajira, yo creo que aquí ninguno ha estado en Barracas, La Guajira, eso es la mitad del desierto. Borjas de Cerete, Córdoba. Entonces, nadie está invirtiendo realmente en donde salen los futbolistas y hay mucho oportunismo, y nosotros lo que de alguna manera queremos hacer es que esto se pueda empezar a ver reflejado en desarrollo, y es cuando yo hablo de impacto, porque la industria del fútbol tiene mucha plata, mueve mucho dinero, que está muy mal distribuido y está muy mal invertido. Y esa es la razón, aquí hago un paréntesis rápido, por la que nosotros no somos Fundación Tiempo de Juego, Colombianitos, que ustedes de pronto han oído hablar, son muy valiosas, pero son fundaciones que al final se quedan en utilizar el deporte como herramienta de transformación desde un lugar mucho más lúdico, más recreativo. Nosotros lo que queremos hacer de alguna manera es hackear el fútbol, poder cambiar la conciencia y que se empiece a generar realmente impacto a partir de esto. Entonces, bueno, la Copa Trinche finalmente nace, empezamos a traer marcas que nunca habían estado en el fútbol profesional y las traemos al fútbol aficionado con todo este cuento de poder hacer mercadeo mientras se hace impacto social y a la vez pues también un potencial comercial muy grande en la que pueden conectar con un público popular y potencialmente muy grande. La llamamos la Copa de Barrio más grande de Colombia. El torneo se fundamentó en estos 4 puntos, hacer una organización que se pareciera lo más al fútbol profesional, en eso dar hidratación, uniformes, transmisión en vivo de los partidos. El premio, al final el fútbol aficionado se mueve por dinero, entonces poder ofrecer la mayor bolsa de premios que se hubiera ofrecido en el fútbol aficionado en Colombia. Oportunidades, que la Copa Trinche sirviera como esa vitrina, esa plataforma para que los jugadores pudieran encontrar una segunda chance en el fútbol profesional. Y proyección y crecimiento en un torneo que empezó en Bogotá, pero que ya tiene 5 sedes. Estamos en Bogotá, Antioquia, Caldas, Valle, y este año estamos abriendo una sede en Barranquilla. Son más de 180 equipos, 5.000 jugadores. Hemos organizado más de 1.200 partidos, más de 1.000 hemos transmitido en vivo. Tenemos una comunidad digital de cerca de 100.000 personas.
Hemos renovado los patrocinios año tras año, lo cual también es una evidencia de que el proyecto les ha servido a las marcas. También pues hemos crecido obviamente en patrocinios porque a la medida que abrimos una sede necesitamos mayor financiación y al finalizar este año vamos a haber entregado 1.000 millones de pesos en premios. Esto para mí es tal vez de lo más importante. Bueno, la plata creo que es muy importante porque a pesar de que llega algunos equipos ganadores, esto también está dinamizando el ecosistema del fútbol aficionado. ¿De qué manera? Por un lado, este no es el único torneo de fútbol aficionado del país. Entonces, ¿qué pasa con los otros que intentan subir sus premios para poder igualarse un poco a lo que estamos haciendo nosotros? Además de que empiezan también a llegar más marcas a patrocinar otros torneos de fútbol, entonces empieza a haber más dinero. Cuando hay más dinero, se le paga más a los jugadores. Estos jugadores son semiprofesionales, les pagan por partido. Entonces, si antes se ganaban 50.000 pesos por partido, hoy de pronto se están ganando 100.000. Eso es un estudio que nosotros no hemos podido hacer. Pero se empieza a dinamizar, digamos, el ecosistema del fútbol aficionado y pues eso es lo que hemos logrado en 5 años en cuanto a los premios. Pero esto es de lo más bonito y es, por ejemplo, este man se llama Sharif Merlano, 28 años, nunca ha jugado fútbol profesional. Impensable que a los 28 años uno pueda jugar fútbol profesional. Trabajaba de Rappi y por las noches jugaba con Independiente Bogotá y el año pasado lo fichó Bogotá Fútbol Club de segunda división. Probablemente no va a llegar a la selección o a un equipo grande, pero le cambió la vida por poder mostrarse en un torneo como la Copa Trinche y eso está empezando a pasar con muchos jugadores. Este es otro caso muy mediático, este pelirrojo que se llama Juan José Ramírez jugaba la Copa Trinche en Medellín, luego fue a un equipo en la B y eventualmente firmó con Millonarios, hoy está creo que en el Real Cartagena y así hay muchos casos. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a la gran final de la Copa de Barrio más grande e importante del país, la Copa Trinche Andina. En 2024, la Copa Trinche demostró una vez más por qué es la Copa de Barrio más grande de Colombia. Copa Trinche Andina 20. Más de 5.000 jugadores de 144 equipos en Bogotá, Medellín, Cali y Manizales compitieron por convertirse en el mejor equipo de barrio del país. La Copa Trinche se ha convertido en la principal plataforma de talento aficionado del país y en el sueño de los más de 250.000 futbolistas élite que existen en Colombia. Con más de 330 partidos transmitidos en vivo, la Copa Trinche alcanzó un impacto mediático sin precedentes para un torneo aficionado. 7.700 visualizaciones en promedio por partido, una comunidad digital de más de 100.000 personas y un posicionamiento mediático cada vez más consolidado. En 2024 entregamos más de 300 millones de pesos en premios y al cierre del año se habrán entregado más de 800 millones de pesos en 4 ediciones. Pero el verdadero valor de la Copa Trinche está en las oportunidades. Jugadores han sido observados por scouts, abriendo puertas hacia sus sueños en el fútbol profesional. Y miles de personas están encontrando en el fútbol popular un lugar de encuentro y de entretenimiento. La Copa Trinche no es solo un torneo aficionado, es un movimiento que transforma vidas, que emociona y que conecta comunidades. Es una plataforma que sirve para las marcas que quieren asociarse con la pasión del fútbol de una manera diferente y cercana. En 2025 seguiremos creciendo gracias al apoyo de grandes marcas, el compromiso de miles de jugadores y de una comunidad que cada vez es más grande. Nuestra pasión es el fútbol, nuestra obsesión es crecer y nuestro compromiso es lograr que el deporte genere impacto. Acá pues sí ya pasó más rápido porque se llama Trinche. Esto pues es inspirado en un jugador argentino en los años 60 que la leyenda dice que fue mejor que Maradona. Nosotros al final lo que hicimos fue crear un concepto. El Trinche es ese crack que juega por amor al fútbol, que no llegó a ser profesional por los azares de la vida, pero eso, que juega con sus amigos, que le encanta jugar. Y para nosotros se volvió como una inspiración su leyenda. Yo de hecho estuve en Rosario visitando a la familia del Trinche y el estadio en el que jugó él, es que era un estadio de barrio. Entonces hoy Nuevo Fútbol, Trinche es un proyecto de Nuevo Fútbol, como lo es Cumbre Fútbol.
es una plataforma de talento. En eso nos empezamos a convertir. Entendimos que pasamos de ser una empresa de eventos deportivos que tiene el propósito de promover el desarrollo del fútbol a ser una plataforma de talento en la que tenemos ese objetivo de promover el desarrollo del fútbol desde la base, en esta pirámide de fútbol aficionado, con un enfoque obviamente en organizar torneos, en crecer la comunidad. Esas comunidades nos permiten atraer marcas para hacer activaciones de marca. Eso nos permite tener cada vez más futbolistas y agrandar la plataforma de talento y poder crear un proyecto de impacto. Hoy el ecosistema que tenemos en Copa Trinche, pues ya lo dije, son 5 sedes, 5.000 jugadores, 180 equipos. Tenemos un torneo nuevo que se llama Esperanzas, que es un torneo juvenil en el que participan más o menos 4.000 jugadores. Entonces tenemos hoy más o menos 9.000 jugadores entre los 13 y los 35 años compitiendo en nuestros torneos en 5 regiones del país y más o menos unos 300 equipos participantes. Nos definimos hoy como una empresa que es promotora de talento, que crea eventos y proyectos con propósito para promover el desarrollo del fútbol y su industria y generar impacto. Ya con esto estoy terminando. Nosotros hemos estado trabajando mucho en entender hacia dónde vamos, qué viene, qué es lo que queremos, cómo queremos transformar el fútbol en el país y entendimos que esos son como nuestros 3 principales objetivos como empresa. El primero es tener la comunidad de futbolistas aficionados más grande del país, inclusive también de personas que interactúan con el fútbol aficionado, pero sobre todo futbolistas. En la medida que tengamos más jugadores y más equipos compitiendo en nuestros torneos, vamos a poder llegar al segundo objetivo, que es convertirnos en una verdadera plataforma de talento. Y es que a partir de nuestros torneos nosotros identificamos jugadores y los conectamos con fútbol profesional. Entonces en este momento estamos empezando a representar futbolistas y llevarlos a jugar en otras ligas. Hoy tenemos jugadores en México, en Panamá y en Estados Unidos. Tenemos más o menos unos 10 futbolistas. Y finalmente, no menos importante, seguir posicionándonos como una empresa que quiere transformar el fútbol en el país y pues obviamente tiene esta misión de generar impacto. Un proyecto a futuro, nosotros queremos comprar un equipo de fútbol profesional y utilizar toda nuestra plataforma para llevarlo a otro nivel y esto digamos que ya es como la forma en que nosotros creemos que podemos hackear el fútbol en Colombia realmente, reinvertir a partir de hacer un buen trabajo, invertir en las regiones del talento del país, sobre todo en el Pacífico colombiano, en el Caribe, que cada vez más niños y niñas puedan ser futbolistas profesionales y los que no, que puedan utilizar el fútbol como un vehículo, por ejemplo, para estudiar. Y un club de fútbol profesional pues, nos permitiría eso. Ahí ven el escudo Once Caldas porque en algún momento intentamos comprar el Once Caldas, se quedó un proyecto, nos faltaron nada más $20 millones y ahora estamos con otras pretensiones. Y un sueño, y pues esto ya cierra como el título de la charla, es que Colombia quede campeón del mundo. Y es una campaña en la que yo me he puesto últimamente, y es que yo creo que tenemos todo para ser campeones del mundo. Tenemos el talento, tenemos los jugadores, tenemos la pasión, nos falta pues es la estructura, nos falta la mentalidad y en algún momento va a pasar y cuando eso pase, pues realmente el fútbol yo creo que va a poder pues influir mucho más en el bienestar y en el desarrollo del país. Y eso era, gracias. ¿Qué pasó con la idea de la tercera división? O sea, sigue en pie, sigue el sueño, murió, quedarse como un torneo aficionado y viendo el crecimiento que han tenido, si han tenido acercamiento con la federación o si les han puesto trabas o digamos que se quede la mafia que está como proyección a futuro de la tercera división. La Copa Trinche nunca ha pretendido volverse la tercera división porque esa no es facultad nuestra. Quien tiene que crear la tercera división es la federación con la DIMAYOR y la DIFútbol y toda esta vuelta. Entonces nunca ha sido nuestro objetivo. Nuestro objetivo sí es que suceda y el proyecto ha servido para ejercer presión y va a pasar muy pronto. De hecho, se dice que el próximo año, máximo en 2027, ya hay tercera división. La FIFA además lo está exigiendo y ya no se pueden hacer más los pelotudos y la tienen que crear, la tercera división. Que eso a la Copa Trinche igual la deja en el mismo lugar, siendo un torneo pues, independiente que simplemente genera oportunidades y para nosotros mejor. O sea, al final lo que queremos es que cada vez hayan más oportunidades y más divisiones. Y en cuanto a la relación con la federación, la DIMAYOR, es una muy buena pregunta también.
nosotros hemos estado siempre en un enfoque de, al comienzo queríamos ser bien guerrilleros en el sentido de como de ser contestatarios y salir como a evidenciar lo mal que lo hacen ellos, y nos dimos cuenta que pues, pelear con el poder lo puede dejar a uno anulado, y para ellos es muy fácil bloquearnos. Por ejemplo, los árbitros los manejan ellos. Si yo no estoy en buena relación con ellos, me quitan los árbitros, desafilian a clubes que juegan en mis torneos, entonces no pueden jugar en sus torneos. Y esto es un modus operandi que viene desde la FIFA. La FIFA es la organización probablemente con más poder del mundo y al mismo tiempo la organización mafiosa por excelencia en la historia moderna del mundo. Entonces, hay buena relación con ellos. No somos amigos, pero pues hay respeto. Ellos de alguna manera no tienen problema con nosotros. Nosotros hemos avalado nuestros torneos con la federación y al final es un enfoque muy de construir. O sea, es como creemos que uno puede hacer más, en vez de protestar, es aportar, construir, proponer, desarrollar nuevos proyectos. Ese es un poco el enfoque. Ustedes siendo la gran minoría, ¿ustedes creen que en algún momento van a sobrepasar, digamos, como esta profundidad que seguramente de impacto en este momento pueden hacer frente a la primera y segunda división? Y la segunda pregunta era algo que viví de alguna manera como, no sé si fue este año o fue el año pasado en la Copa América, y es que el hecho de que una nación gane un mundial hace una mejor y posiblemente más pudiente sociedad. No creo que nosotros nunca reemplacemos a la federación y a la DIMAYOR. Es que eso es como pensar que un día la FIFA se acaba. No va a pasar. El poder es demasiado grande. Lo que puede llegar a pasar es que cambie la gente que está en la federación, en la de fútbol, en la DIMAYOR. ¿Quién quita que de pronto yo, mi socio o alguien que tenga una mentalidad de hacer las cosas bien termine ahí adentro y la transforme? Y no, el fútbol al final es como empresa, pues en cuanto a torneos es un operador y eventualmente podría operar los torneos, pero realmente no es como una guerra de instituciones que nosotros como que le ganemos a la federación, sino es más un movimiento para cambiar la mentalidad de cómo manejar el fútbol en el país. Y la segunda pregunta, ¿el Mundial? Sí, pues, a ver, es una pregunta que creo que no tiene una respuesta exacta, pero yo creo que sí, porque al final da da cohesión, da también como una noción de lo importante que puede ser el fútbol. En la medida que el fútbol se vuelve importante, pues hay inversión en deporte, que pues la inversión en deporte es igual de importante la inversión en artes, en música, en cultura. Y para mí esos son los elementos más importantes que sacan adelante una sociedad, obviamente desde una economía sólida y todo esto, pero un mundial es como un reflejo de somos buenos, nos va a subir la autoestima, no va a solucionar los problemas. Argentina ahorita es un ejemplo interesante. Argentina no va a pasar a ser Suiza mañana, pero probablemente el mundial está generando unos cambios culturales importantes que se van a ver más adelante. Y sí, yo sí creo que nos puede ayudar a ser una mejor sociedad. Marica, usted, o sea, creo que ya sobrepasó el tema de la logística, de juega en Olaya, juega en el techo, juega en la cancha de Compensar, que me parece, digamos, lo más difícil. Si usted lograr como el patrocinio, lograr que la gente crea en el torneo y demás, pero a un jugador, usted tratar de buscar un torneo con darle la posibilidad a mucha gente de que obtenga la posibilidad de, pues uno, jugar fútbol aficionado, o dos, llegar a un siguiente nivel. ¿Por qué no piensan o qué les impiden como volver a una institución o una academia de fútbol con la misma idea, con el mismo concepto, que le favorezca sacar jugadores o que le favorezca el vender jugadores? Porque finalmente un jugador, si a mí me dicen yo de 20 años puedo ir a jugar la Copa Trinche o puedo ir a probarme en Santa Fe, pues me pruebo en Santa Fe. ¿Entiendes? Antes de ir a jugar la Copa Trinche, pues sí, lo que quiero es una formación futbolística. Es decir, ¿por qué no vuelve usted a una institución de alguna forma
todo lo que ya tienen y a partir de ahí pues generar lo que usted quiere. O sea, el ingreso de un jugador que se va al exterior, que la Copa Trinche se haga conocer porque el jugador nacido de esa institución, lo mismo que no sea un jugador nazca de Ecopetrol, de Compensar, de Caterpillar, de lo que sea, porque no volver a una misma institución y generar, sin dejar la Copa, pero dar la oportunidad también con ustedes de que el jugador nazca como a partir de eso. Ok. No estoy seguro si le entendí el todo bien, pero lo que le diría es que nosotros ahorita somos como un integrador de clubes, aficionados y profesionales, porque en el torneo juvenil está jugando Millonarios, La Equidad, Deportivo Cali, y luego en los aficionados hay muchos equipos aficionados y nosotros al final es como si fuéramos un gran club y lo que hacemos es integrarlos a todos y que a partir del torneo pues se puedan generar esas oportunidades para que el jugador pues se vuelva profesional. No sé, el actual arquero de la Selección Colombia Sub-20, que se llama Jordan García, que con gran probabilidad va a ser el arquero de la Selección Colombia muy pronto. Él fue el arquero de Fortaleza en la primera edición de la Copa Trinche en 2021. Entonces, eso ya, digamos que ese es como nuestra responsabilidad o lo que hacemos nosotros frente a los equipos desde nuestro rol de ser organizadores de torneos y agentes, porque también estamos identificando talento y ayudándolos a llegar a fútbol profesional en Colombia o en el exterior. Y lo segundo es que nosotros eventualmente vamos a tener un club, que eso es con lo que terminé. Entonces nuestra idea es poder tener un club que no va a poder jugar seguramente nuestros torneos por conflicto de interés, pero que aspiramos a que juegue en la primera o en la segunda división en Colombia, sea el mejor equipo en Colombia, y con eso poder nosotros también controlar la exportación de talento. Porque al final el que exporta el talento es el club. Nosotros ahorita somos como unos, en términos de vista desde el negocio, somos unos como intermediarios de la exportación y dinamizamos a los clubes que exportan el talento. Eventualmente queremos ser exportadores directamente, que es tener un club. No sé si responde. Maldo, yo le tengo una pregunta como más personal. Yo siento que en un campo tan competitivo como es el fútbol en Colombia, y ni siquiera como deporte, sino como institución, donde pues para mí usted ya es un agente de cambio y pues eso irá progresando, y pues que claramente hay un proceso personal en donde hasta donde está es cómo usted cree que manejó la duda de que lo iba a lograr. No digo que ya lo haya logrado porque sé que este no es su sueño, sino que es parte del proceso, pero cómo manejó la duda ante estudié administración de empresas y pues digamos que no ejerce eso puntualmente, ante un campo tan corrupto como el fútbol, ante un campo tan competitivo. ¿Cómo manejó usted mismo el decir, pues este es mi sueño, pero pues me paro firme ante todo esto? O sea, tiene estrategias, pues por ahí lo de Los Ángeles me pareció muy chévere, pero pues ¿cómo se piloteó usted mismo para pilotear esta vuelta? Yo creo que pues ha ido evolucionando. Al comienzo uno es mucho más ingenuo, más soñador. No necesariamente ahorita soy menos soñador, pero sí hay una ingenuidad que es la que no me pregunto tanto, y es como que uno está entrando a la selva y todavía no se ha encontrado a los depredadores, y pues yo entro a la selva porque sé que me espera algo bueno o hay algo que quiero ir a buscar. Entonces al comienzo es no preguntarme mucho, simplemente moverme por esa pasión. Por eso empezaba con el niño, como ese man que solo quiere jugar y que quiere emocionarse, y entonces moverse por eso y no preguntarse mucho esas preguntas de grande que obviamente van llegando y uno se empieza a encontrar con estos depredadores, y ahí es no perder de vista el propósito. Entonces no hay como una técnica, o la verdad hay muchos días que yo me levanto queriendo mandar toda la mierda, hay días muy frustrantes, hay días que pues me siento absolutamente desgastado, y a mí lo único que me hace seguir es tener un propósito, es tener como una convicción de que el deporte es una herramienta de transformación social, porque lo he visto. O sea, he visto, cuando yo llego a un pueblo donde hago la Copa Trinche, o a un barrio y veo un estadio lleno y veo a la gente feliz, o veo a un jugador irse a jugar un equipo en México,
a mí eso me llena el alma de una manera inexplicable y es como la gasolina para poder seguir. Entonces al final, en todo el proceso, yo creo que el 90% va a ser comer mierda y el 10% tienen que ser esas satisfacciones que lo conecten a uno con el propósito y con el amor y con... Nunca va a ser perfecto ni va a ser fácil. Entonces yo creo que es un trabajo muy de... Sí, como de ser consciente de eso, ser paciente, aguantar, saber tomar distancias, tomarse vacaciones. Yo ya no veo tanto fútbol, la verdad. A mí me preguntan de quién va a fichar el Barça el verano y marica, no sé. Entonces sí, yo creo que eso. Juanjo una vez me contó que era muy difícil para él a veces explicarle conceptos a jugadores muy jóvenes que no sabían cómo ni leer ni escribir. Lo que quería preguntar es si ustedes han pensado también cómo en apoyar a esa transformación social desde la parte de la educación a los peladitos que pues su sueño es ser futbolista y pues que yo creo que eso igual va a influir mucho como en su camino profesional si llegan allá. Total, absolutamente. Cuando uno piensa en el deporte y cómo desarrollar el deporte, en esto también me parto un momento del fútbol y abarco todos los deportes, hay 3 elementos sustanciales. La infraestructura, porque pues sin canchas no hay deporte, sin complejos deportivos no va a rodar la pelota. Infraestructura, competencia, que al final estamos hablando de, cuando uno habla de deporte, lo tienen que poner en un contexto de competición, y entre mejor sea la competencia, pues más desarrollado y más oportunidades van a haber. Y educación, en donde pues uno parte de la formación de los formadores, de los entrenadores, pero por supuesto hay una responsabilidad muy grande en educar en deporte a los niños, a las niñas, a los jóvenes. Cuando digo educar en deporte es que nunca dejen de estudiar, que puedan tener acompañamiento psicológico, que al final la educación sea la base de la formación, que acá pues, eso debería ser obvio, o sea, lo que ustedes me están diciendo, se está diciendo una obviedad, una estupidez, pero la mayoría de niños que intentan ser futbolistas en este país, profesionales, dejan el colegio. Entonces, sí, o sea, nosotros el día que tengamos un club, tendremos de pronto un colegio, hay equipos que tienen colegios o estarán obligados a ir al colegio, pero sí, definitivamente la educación es parte sustancial, además porque el 90% no va a llegar a ser futbolista profesional, la estadística dice que llega a 1 de 100, ¿sí? Llega al 1%, entonces ¿qué hace uno con el 99%? Que la formación en deporte de alto rendimiento, que cuando usted tiene 8 años y llega a esos 20, 21 y ya, marica, no pudo ser profesional, esa formación en deporte le permita, por ejemplo, acceder a educación superior. En eso Estados Unidos tiene unos presupuestos millonarios para becar a deportistas de alto rendimiento en las universidades, que eso es algo que nosotros también hemos querido empezar a hacer acá, pero eso es una transformación que ya casi es de Estado. O sea, el día que uno pueda influir en un ministerio del deporte, por ejemplo, se pueden desarrollar unos programas muy fuertes para que el deporte realmente pues, vaya de la mano de la educación, y es que sin educación al final el deporte no es transformador social, tiene que ir con educación.